Era una fría noche de invierno de 2012. Estaba sentado solo en mi diminuto apartamento de Tokio, de esos que parecen más un trastero que un hogar. Afuera, los letreros de neón parpadeaban, proyectando una luz azul y rosa a través de la ventana esmerilada. La ciudad bullía de vida, pero yo sentía que la observaba desde detrás de un cristal. En mis manos tenía una carta, arrugada y manchada, como si la hubieran leído cientos de veces. Era del banco, la última notificación de un préstamo que ya no podía pagar. Me temblaban ligeramente los dedos al volver a doblarla y colocarla sobre la pequeña y tambaleante mesa a mi lado. La habitación olía ligeramente a fideos instantáneos y té frío. Una fina manta sobre mis hombros apenas me ayudaba a combatir el frío. Recuerdo mirar fijamente mis zapatos desgastados junto a la puerta y preguntarme cómo había llegado todo a ese punto. Hubo una época en la que creía que el éxito significaba tener los últimos gadgets, la ropa más elegante, el televisor más grande. Mis tarjetas de crédito habían sido mi pasaporte a ese mundo. Ahora, esas mismas tarjetas se sentían como grilletes, atando mi vida a una vida de deudas y preocupación constante. Miré a mi alrededor. El desorden se sentía más pesado esa noche, bolsas de compras de tiendas a las que ya no me atrevía a entrar, libros que compré para impresionar pero nunca leí, utensilios de cocina que usé una vez y olvidé. Todo a mi alrededor parecía susurrar errores del pasado. Cerré los ojos, intentando respirar a través de la ola de arrepentimiento que amenazaba con engullirme. Cosas que no me traían paz. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos de color mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Pensé en la sencilla casa que mi abuelo tenía en Kioto, sobria, limpia, llena de propósito. Por primera vez, entendí por qué eligió esa vida. Quería esa simplicidad. Esa libertad. Esa noche, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada, me hice una silenciosa promesa: encontraría la manera de escapar de esta trampa del consumo sin fin. Y así comenzó mi viaje hacia las reglas financieras minimalistas. Llegó la mañana, pero no trajo ninguna sensación de alivio. La tenue luz del sol se colaba por las persianas, proyectando rayas pálidas sobre el suelo desordenado. Me senté a la mesita, la misma que había presenciado mi noche de insomnio, y volví a mirar la carta del banco. Sus palabras se sentían más pesadas a la luz del día, como si me oprimieran el pecho. Pasé la mano por la superficie de la mesa, sintiendo sus arañazos, el ligero tambaleo de sus patas. Incluso este mueble parecía cansado, como yo. Mientras sorbía té frío de una taza desportillada, la realidad de mi situación se apoderó de mí. No solo estaba rodeada de cosas, sino enterrada bajo ellas. Cada objeto en ese pequeño apartamento parecía representar una decisión tomada por las razones equivocadas: la licuadora que compré porque estaba en oferta, la pila de revistas sin leer que pretendían hacerme sentir culta, la chaqueta de diseñador que nunca me quedaba bien pero que sentía como un pasaporte a la pertenencia. Ninguna de estas cosas me había acercado a la felicidad. En cambio, eran testigos silenciosos de mis errores. Por primera vez, me pregunté, ¿a quién intentaba impresionar? ¿A los compañeros de trabajo cuya aprobación confundí con amistad? ¿A los desconocidos en el tren que ni siquiera me miraron? Me di cuenta de que había estado persiguiendo una imagen, no una vida. Mi identidad estaba enredada en posesiones que no reflejaban mis valores, porque no me había tomado el tiempo de descubrir cuáles eran realmente esos valores. Pensé de nuevo en mi abuelo, en su pequeña casa de Kioto. Sin deudas. Sin desorden. Solo un propósito. La suya era una vida de propósito, y la mía había sido de impulso. Esa mañana, supe que tenía que cambiar, no solo para escapar de las deudas, sino para reconstruir mi identidad bajo las capas de cosas innecesarias. Aparté la taza, me levanté y abrí la ventana de par en par. El aire frío llenó la habitación, disipando el olor rancio del arrepentimiento. Mi viaje realmente había comenzado. En las semanas siguientes, mientras iba limpiando pequeños rincones de mi apartamento, me encontré pensando con más frecuencia en el señor Sato. Era mi vecino cuando me mudé a Tokio, un maestro jubilado de mirada amable y presencia serena. Mientras yo entraba y salía a toda prisa, buscando plazos y descuentos, él vivía tranquilamente en el modesto apartamento de al lado. Su puerta siempre estaba abierta a la brisa, su pequeño balcón bordeado de plantas bien cuidadas. Recordaba las tardes en que lo veía barriendo las hojas caídas del camino común o puliendo con esmero el marco de madera de su puerta principal. En aquel entonces,
No le había prestado mucha atención, desestimando sus rituales como hábitos de alguien con demasiado tiempo. Pero ahora, los veía como lo que eran, actos de atención plena, de cuidado, de respeto por su espacio y su vida. Una tarde fría, por fin llamé a su puerta. Me recibió con una cálida sonrisa, ofreciéndome una sencilla taza de té de cebada. Su apartamento era pequeño, pero daba la sensación de amplitud, ordenado, lleno solo de lo necesario. Había una fuerza serena en ese espacio, una sensación de tranquilidad que anhelaba. Hablamos poco, pero sus palabras me quedaron grabadas. No se trata de lo que posees, dijo con dulzura, sino de lo que honras. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo y miré a mi alrededor con nuevos ojos. Me di cuenta de que no necesitaba más cosas para sentirme segura y plena. Necesitaba claridad, intención y la valentía de soltar. El señor Sato se convirtió en mi guía silencioso mientras daba mis primeros pasos hacia una vida marcada por valores minimalistas y lo más importante, hacia la libertad financiera. Esa noche, me senté tranquilamente junto a la ventana abierta, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. El ruido de la ciudad se suavizó hasta convertirse en un zumbido lejano y, por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos se aclararon. La conversación con el señor Sato resonó en mi mente, palabras sencillas que parecían tener el peso de la verdad. Comprendí que mis dificultades financieras no se trataban solo de dinero. Se trataban de mi relación con él, de cómo mis decisiones reflejaban mis valores o la falta de ellos. Pensé en la vida llena de propósito de mi abuelo, en el hogar tranquilo del señor Sato y en la carga que había soportado durante tanto tiempo. Las deudas, el desorden, la ansiedad constante, eran síntomas de un problema más profundo. Había estado viviendo sin propósito. Esa noche, me hice una promesa silenciosa. Ya no dejaría que el dinero me controlara. En cambio, aprendería a respetarlo, a usarlo sabiamente y a construir una vida en torno a lo que realmente importaba. Esta promesa se convirtió en la base de lo que ahora llamo mis 10 reglas financieras del minimalismo japonés. Cada una, inspirada por las lecciones aprendidas a través del esfuerzo y la reflexión, me guió hacia la libertad, la simplicidad y la paz. La primera regla financiera que adopté fue lo que llamé la regla del yen 1, entra, 1, sale. Es simple en teoría, pero poderosa en la práctica. Por cada cosa que traía a mi vida, dejaba ir una. Esto aplicaba no solo a las posesiones físicas, sino a cualquier compromiso financiero. Si añadía algo nuevo, algo viejo tenía que irse. La primera prueba de esta regla llegó inesperadamente. Una tarde lluviosa, mientras caminaba a casa, pasé por una pequeña tienda y vi en el escaparate una chaqueta resistente y práctica. Estaba rebajada y se ajustaba a mi presupuesto. Mi vieja chaqueta tenía los puños deshilachados, la cremallera rota y ofrecía poca protección contra el viento. La nueva no era llamativa, pero era funcional. Entré, me la probé y me sentí cómoda. Antes de ir a la caja, recordé mi promesa: si compraba esto, la vieja chaqueta debía irse. Esa noche, doblé la chaqueta desgastada, le di las gracias en silencio y la deposité en un contenedor de donaciones cerca de la gasolinera. Lo que más me sorprendió fue la sensación que siguió, no de pérdida, sino de ligereza. Cada vez que aplicaba la regla del yen 1, entra, 1, sale, me sentía más conectada con mis decisiones. Mi hogar y mi presupuesto se equilibraron. Ya no había acumulación sin sentido, solo intercambio reflexivo. Esta regla me enseñó que la verdadera riqueza no consiste en poseer más, sino en honrar lo que tienes y hacer espacio para lo que realmente te sirve. Fue el primer pequeño paso hacia la claridad y la libertad financiera, y es algo que sigo practicando todos los días. La segunda regla financiera que transformó mi vida fue el sistema de efectivo en sobres. Este método tradicional, sencillo y práctico, se convirtió en la piedra angular de mi trayectoria minimalista. Comenzó con el recuerdo del señor Sato, quien una vez me entregó un pequeño sobredoblado a mano con monedas como agradecimiento por ayudarlo a llevar la compra. El efectivo te enseña a respetar cada yen, había dicho. Esas palabras se quedaron conmigo. Empecé retirando mi presupuesto semanal en efectivo y dividiéndolo en sobres etiquetados: comida, transporte, artículos esenciales y ahorros. Cada sobre representaba un límite que prometí no cruzar. Atrás quedaron los días de pasar la tarjeta sin pensar, de perder la cuenta de lo que gastaba y dónde. Manejar efectivo físico me hizo más consciente de mis decisiones. Podía ver cuando un sobre se agotaba y sentía la responsabilidad de que durara. Un mes, me propuse usar estos sobres sin usar mis reservas.
No fue fácil. Hubo momentos de tentación, un dispositivo con descuento, una invitación espontánea a cenar, pero aprendí a hacer una pausa y preguntarme, ¿está esto dentro de mi sobre? ¿Vale la pena ajustar mis prioridades? La mayoría de las veces, la respuesta era clara. El sistema de efectivo en sobres ralentizó mis gastos y los alineó con mis verdaderas necesidades. Lo que más me gustó fue la paz que me brindó. Ya no sentía esa prisa de pánico a fin de mes, luchando por entender dónde había ido mi dinero. En cambio, me sentía en control, con la certeza de que cada yen se gastaba con un propósito. Los sobres se convirtieron en algo más que papel, eran recordatorios diarios de que la disciplina y la atención plena podían transformar mis finanzas, una decisión a la vez. La tercera regla, la pausa de 30 días, se convirtió en mi escudo contra las compras impulsivas. Me inspiró una lección que aprendí a las malas. Una vez, por capricho, compré un aparato de cocina caro, una elegante cafetera que, convencí, cambiaría mis mañanas. Pero después de usarla unas cuantas veces, se convirtió en otro objeto polvoriento en mi encimera, un recordatorio del dinero malgastado. Sabía que necesitaba un nuevo enfoque. Así que creé una regla: siempre que quisiera algo que no fuera esencial, esperaría 30 días. Si después de ese tiempo seguía sintiendo que era necesario y que se ajustaba a mis valores, solo entonces consideraría comprarlo. La primera vez que lo probé, vi un precioso bolso de piel en una tienda cerca de la estación. El color, el diseño, me parecía perfecto. Pero recordé mi regla y me marché, anotándolo en una libreta que tenía para ello. Al principio, pensaba en ese bolso todos los días. Pero con el paso de los días, mi apego se desvaneció. A finales de mes, me di cuenta de que no lo necesitaba para nada. Todavía tenía un bolso en perfecto estado en casa. Esa experiencia me mostró que a menudo el deseo es fugaz, una reacción a la emoción o al marketing en lugar de una verdadera necesidad. La pausa de 30 días me ayudó a romper el ciclo de consumismo que me había mantenido endeudada durante tanto tiempo. Me enseñó paciencia, discernimiento y el valor de vivir con intención. Con el tiempo, compré menos, ahorré más y me sentí más satisfecha con lo que tenía. Cada pausa se convertía en un acto de respeto, no solo por mi dinero, sino por mí misma. La cuarta regla, a la que llamo la prueba de la vida a mediana edad, se me ocurrió durante una decisión difícil pero transformadora: reducir el tamaño de mi apartamento. El alquiler de mi apartamento más grande se había convertido en una carga pesada, una que me obligaba a trabajar largas horas solo para mantener el ritmo. Comprendí que mi hogar debía brindarme refugio y paz, no estrés financiero. Encontré un apartamento mucho más pequeño, la mitad del que me costaba pagar. La primera vez que entré, me impresionó su simplicidad. Una sola habitación, una cocina compacta y el espacio justo para lo que realmente necesitaba. No era glamuroso, pero me pareció auténtico. Esa mudanza me obligó a evaluar cada cosa que poseía. ¿Servía para algo? ¿Añadía valor a mi vida diaria? Si no, no podía llevármela conmigo. Al principio, desprenderme de muebles, electrodomésticos y decoración sobrantes no fue fácil. Pero con cada donación y venta, me sentía más ligera. Mis gastos se redujeron significativamente y con ellos, mi ansiedad. El espacio más pequeño era más fácil de limpiar, más fácil de organizar y lo más importante, más fácil de costear. La prueba de la vida a mediana escala me enseñó que vivir en pequeño no significa vivir menos. Significa vivir más cerca de lo que importa. Al reducir mi espacio a la mitad, dupliqué mi libertad. Aprendí a tomar decisiones meditadas, a apreciar lo que tenía y a dejar de perseguir más. Esta regla transformó no solo mis finanzas, sino toda mi relación con el hogar. Me recordó que la abundancia no se mide en metros cuadrados, sino en la paz y el propósito que llenan el espacio que llamas tuyo. La quinta regla que adopté, la auditoría de la taza de té, surgió de un momento de serena claridad. Una tarde lluviosa, busqué una taza en mi armario y me di cuenta de cuántas tazas desparejadas, desportilladas y sin usar había acumulado a lo largo de los años. Contaban una historia silenciosa de compras impulsivas, regalos e intenciones olvidadas. Ese día, decidí cambiar mi relación con mis pertenencias, empezando por algo tan sencillo como mis tazas de té. Saqué todas las tazas del armario y las puse sobre la mesa. Una a una, las sostuve en mis manos y me pregunté, ¿esto añade alegría o valor a mi vida diaria? Las respuestas surgieron fácilmente.
La taza blanca y sencilla con una grieta diminuta, desapareció. La taza enorme que nunca usé, desapareció. La taza promocional de una empresa que ya no recordaba, desapareció. Al final, solo conservé dos, una pequeña taza de cerámica hecha a mano que compré en un mercado local y una delicada taza de vidrio que había pertenecido a mi madre. Desde ese día, todos los objetos de mi casa quedaron sujetos a la auditoría de tazas de té. Si algo no cumplía un propósito, no traía alegría o no tenía un verdadero significado, era hora de dejarlo ir. Esta simple regla me ayudó a despejar no solo el espacio físico, sino también el mental. Mi cocina se sentía más liviana y mis rituales diarios, como tomar el té, se volvieron más intencionales y satisfactorios. La auditoría de tazas de té me recordó que el minimalismo no se trata de privarse. Se trata de elegir con cuidado. Y al elegir menos, descubrí que disfrutaba mucho más de lo que tenía. Esta práctica se convirtió en un pequeño pero poderoso paso hacia una mayor conciencia financiera y una vida más tranquila y despejada. La sexta regla que marcó mi trayectoria fue reparar antes de reemplazar. Este principio surgió de un encuentro con un sastre mayor que trabajaba en una pequeña tienda escondida en una tranquila calle lateral. Un día, le llevé un abrigo desgastado que casi había perdido. Las costuras estaban deshilachadas y el forro estaba roto, pero dudé en tirarlo. El sastre lo examinó pensativamente, recorriendo la tela con cuidado con los dedos. Las cosas hechas con esfuerzo merecen una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Verlo trabajar era como presenciar arte. Cosía con precisión, mezclando hilos viejos con nuevos, devolviéndole la vida a la prenda. Cuando me volví a poner el abrigo, me sentí diferente, no solo más abrigado, sino también con un significado especial. Comprendí que reparar lo que poseía no era solo práctico, era un acto de gratitud por los recursos y el trabajo que había detrás de cada prenda. A partir de ese momento, me propuse reparar antes de reemplazar, ya fuera ropa, un utensilio de cocina o un mueble. Aprendí a coser un botón, remendar un pequeño desgarro, remendar un bolso. Cada arreglo ahorraba dinero y profundizaba mi conexión con lo que poseía. Disminuí mis gastos y me volví más reflexiva con las nuevas compras, priorizando la calidad sobre la cantidad. La regla de reparar antes de reemplazar transformó mi mentalidad. En lugar de ver los defectos como razones para descartar, comencé a verlos como invitaciones a cuidar. Este enfoque nutrió tanto mis finanzas como mi sentido de la responsabilidad. En un mundo que fomenta el consumo constante, optar por reparar se sentía discretamente radical y profundamente correcto. Me recordó que la simplicidad no significa conformarse con menos, significa apreciar más lo que ya tenemos. La séptima regla que transformó mis hábitos financieros fue: compra local, compra menos. Comenzó durante uno de mis paseos nocturnos cuando me topé con un pequeño mercado de productos agrícolas regentado por una alegre pareja. Su puesto rebosaba de verduras frescas, ordenadas y vibrantes. Me había acostumbrado tanto a las luces brillantes y estériles de los supermercados que esta exhibición simple y honesta me dejó paralizado. Entablé una conversación y descubrí que la mayoría de sus productos provenían de pequeñas granjas a las afueras de la ciudad. Los precios eran justos, la calidad excepcional y la experiencia personal. Empecé a comprarles cada semana y, con el tiempo, noté algo inesperado. Compraba menos, pero lo disfrutaba más. En lugar de llenar el carrito con productos envasados y extras innecesarios, elegía solo lo que necesitaba. No había tentación de gastar de más, ni carteles llamativos que me incitaran a comprar ofertas que no tenía pensado. Comprar local me enseñó que apoyar a mi comunidad y simplificar mis elecciones iban de la mano. No se trataba solo de la comida, se trataba de cómo compraba, cómo gastaba y cómo conectaba con el mundo que me rodeaba. Cada visita se convirtió en un ritual de atención plena y gratitud. Mi presupuesto rindió más porque me centré en lo esencial. Mis comidas se volvieron más sencillas pero más nutritivas. La regla de compra local, compra menos, me recordó que el minimalismo financiero no se trata de restricciones. Se trata de encontrar la alegría en la simplicidad y la fuerza en la comunidad. Al elegir menos, encontré más conexión, más propósito y más paz en mi forma de vivir y gastar. La octava regla que trajo un cambio duradero a mi vida fue el ritual financiero de 5 minutos. Empezó como un simple experimento. Cada noche, antes de cenar, reservaba solo 5 minutos para sentarme tranquilamente con una libreta y revisar los gastos del día. Nada de gráficos complicados ni aplicaciones digitales,
solo bolígrafo, papel y una reflexión sincera. Al principio, me pareció innecesario. ¿Cuánto podía pasar realmente en un día? Pero al empezar este ritual, surgieron patrones. Vi los pequeños gastos irreflexivos que se acumulaban, el refrigerio extra en el supermercado, el café que no necesitaba, la compra impulsiva en la gasolinera. Escribirlos me obligó a reconocerlos y lo más importante, a entender por qué los había hecho. Esta pausa diaria se convirtió en un momento de claridad en mi ajetreada rutina. No se trataba de vergüenza ni culpa, se trataba de consciencia. Aprendí a hacerme preguntas amables. ¿Esa compra estaba alineada con mis valores? ¿Podría haber tomado una decisión diferente? Con el tiempo, las respuestas transformaron mis hábitos. Comencé a gastar con más intención, encontrando satisfacción en elegir lo que realmente importaba. El ritual financiero de 5 minutos también me dio una sensación de control que ninguna hoja de cálculo de presupuesto jamás había tenido. Se convirtió en una práctica que me ayudaba a mantener los pies en la tierra, como ordenar al final del día o preparar el té. Los pequeños gestos constantes tienen un gran poder. Este ritual me recordó que el minimalismo financiero no se trata solo de grandes decisiones o cambios drásticos. Se trata de la disciplina silenciosa de darme a conocer, cada día, de maneras pequeñas pero significativas. La novena regla, sin deudas, sin cadenas, se convirtió en un mantra personal mientras trabajaba para liberarme del peso de mis deudas. Las deudas siempre se habían sentido como una cadena invisible que se cerraba silenciosamente alrededor de mi vida diaria. Cada sueldo estaba comprometido antes de llegar, dividido entre facturas, pagos mínimos y placeres fugaces que rápidamente se convertían en arrepentimiento. Sabía que necesitaba romper este ciclo, no solo para equilibrar mi presupuesto, sino para recuperar mi tranquilidad. Mi punto de inflexión llegó el día que hice el último pago de mi préstamo. Recuerdo caminar al banco, con el aire fresco del invierno y los pasos ligeros de anticipación. Al finalizar la transacción, me quedé un buen rato fuera del edificio con el recibo en la mano. Los números del papel parecían irreales. Lo había logrado. Respiré hondo, partí el recibo con cuidado por la mitad y dejé que los pedazos cayeran en la papelera cercana. Fue un pequeño gesto, pero fue como quitarme una prenda pesada que había llevado puesta durante demasiado tiempo. Desde ese día, juré no volver a endeudarme a menos que fuera absolutamente necesario. Aprendí a ahorrar para lo que necesitaba, a esperar con paciencia, a valorar lo que podía permitirme sin pedir prestado a mi futuro. La regla de sin deudas, sin cadenas, se convirtió en una luz que me guiaba y me ayudaba a construir una vida de mayor estabilidad y confianza. Me recordaba a diario que la verdadera libertad no se trata solo de lo que posees, sino de lo que debes. Y para mí, la libertad significaba no deberle nada a nadie, excepto quizás la gratitud por las lecciones aprendidas en el camino. La 10ª y última regla que adopté es lo que llamo el yen de la gratitud. Esta sencilla práctica transformó mi relación con el dinero, convirtiéndolo de una fuente de ansiedad en una herramienta de conexión y generosidad. Comenzó cuando leí sobre una tradición en pequeños templos japoneses. Los visitantes dejaban una moneda de yen como símbolo de respeto y gratitud. Esa idea se quedó conmigo. Así que decidí crear mi propia versión. Cada semana, reservaba una pequeña cantidad, a veces solo unas monedas, a veces un poco más, específicamente para actos de bondad. A veces la usaba para comprarle comida a un vecino que lo estaba pasando mal. Otras veces, contribuía a proyectos comunitarios o dejaba una donación discreta en un santuario. La cantidad no importaba. Lo que importaba era la intención. La regla del yen de la gratitud me recordó que la riqueza no se mide por cuánto acumulamos, sino por lo que compartimos. Incluso en momentos de escasez, reservar un poco para los demás me ayudó a sentirme abundante. Cambió mi enfoque de la escasez a la generosidad. Me ayudó a ver que, por pequeño que fuera mi gesto, creaba ondas de bondad en el mundo. Esta regla se convirtió en un recordatorio silencioso y constante de que el minimalismo financiero no se trata solo de obtener ganancias personales. Se trata de vivir con las manos y el corazón abiertos. El yen de la gratitud me enseñó que la mayor riqueza proviene de dar, y que al compartir lo que podemos, invitamos a más significado y conexión a nuestras vidas. Sentado aquí hoy, en la misma mesa pequeña donde comenzó mi viaje, miro a mi alrededor y siento una profunda paz. El desorden ha desaparecido, reemplazado por la simplicidad. La deuda ha desaparecido, reemplazada por la estabilidad.
Solo quedan las cosas que me sirven, me recuerdan el amor o me traen alegría. La suave luz de una lámpara, las líneas limpias de mi pequeña cocina, el tranquilo murmullo de la ciudad tras mi ventana, esto es suficiente. Más que suficiente. Recuerdo aquella noche de invierno en la que todo parecía perdido, cuando pensé que el peso de mis errores me aplastaría. Creía que el éxito se medía en posesiones, que la felicidad se podía comprar a crédito. Pero a través de estas 10 reglas financieras del minimalismo japonés, descubrí una verdad diferente, que la verdadera riqueza proviene de la claridad, la intención y la gratitud. Que la libertad no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. Cada regla que he compartido nació de la lucha, la reflexión y el deseo de cambiar. Me enseñaron a honrar lo que tengo, a gastar con cuidado y a construir una vida que se sienta ligera y plena a la vez. Aprendí que el minimalismo no se trata de restricciones. Se trata de respeto, respeto por tu dinero, tu espacio, tu tiempo y tu espíritu. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Cuál de estas reglas te identifica más? ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para lograr una vida financiera más sencilla y libre? Comparte tu opinión en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. Y si este vídeo te inspiró, dale a me gusta, suscríbete y únete a mí para más reflexiones sobre el minimalismo y la vida consciente. Juntos, podemos crear vidas con propósito, una decisión reflexiva a la vez.